Bien, las medidas de posición, recordemos que dividen a un conjunto de datos en pequeños grupos con el mismo número de individuos. Si hablamos de cuartiles, pues como su nombre lo dice, es en cuatro partes de 25% cada una, ¿no? Lo mismo para los deciles, solo que en 10, y percentiles, pues lógicamente eh, en 100, ¿no? Se refiere a porcentajes. Para calcular este tipo de medidas, pues es necesario que los datos estén ordenados, en este caso de menor a mayor. Vamos a ver a detalle cada uno de ellos. Para los cuartiles, como ya decíamos, divide el conjunto de datos en cuatro partes, solo que para poder encontrar esos datos, pues podemos tratar de localizar los tres primeros cuartiles, el cuartil 1, 2 y 3, ya que el cuarto, pues sería el último dato, ¿no? Recordemos que el decir que divide a los datos en cuatro partes iguales, pues estaríamos buscando el dato que ocupa la posición, en este caso el 25%, el cuartil 1, 50% el cuartil 2, que es el centro, y coincide con la mediana, por ahí está la nota, ¿no? Y el cuartil 3 sería el dato que coincide con el 75% de esos datos, ¿sí? Entonces, para ello, pues hay que ordenarlos, es el primer paso, luego buscar el lugar que ocupa el cuartil dentro de la fórmula, pues hay un valor K que tenemos aquí en este pequeño recuadro, en el rectángulo, hay un valor K que se refiere al cuartil que yo voy a calcular, ¿no? O encontrar. Puede ser el 1, el 2 o el 3. Recordemos que el último no se calcula. Entonces, si me interesa el cuartil 2, pues entonces K va a valer 2, lo multiplico por N y lo divido entre 4. Vamos a ver esta parte de los cuartiles. Digamos que me interesa calcular el cuartil 2. Y el cuartil 2 coincide con la mediana. Esa va a ser mi prueba. ¿Por qué coincide con la mediana? Ya lo mencionábamos. Porque es el dato central, el que ocupa el 50%. Entonces, mirando esta fórmula, el primer paso es encontrar K, ¿no? Entonces, a mí me interesa encontrar el cuartil 2 y digamos que K, entonces le corresponde un valor de 2, ¿sí? Acá le corresponde un valor de 2, considerando esta pequeña fórmula, ¿no? ¿Dónde lo ponemos? Aquí. Ahí está. Entonces, me interesa el cuartil 2, pues K vale 2 ahí, ¿no? Entonces yo ocupo esa fórmula de K por N. Entonces va a ser, aquí es igual a 2 por 75, que es mi N, y todo eso, pues lo voy a dividir entre 4. Ahí está. Entre 4, ¿verdad? Entonces, yo encuentro la posición K en 37.5. Eso es lo último en lo que nos quedamos, ¿no? Primero, el primer paso era ordenar los números. El segundo, buscar el lugar del cuartil. Entonces, el lugar del cuartil es 37.5. Fue lo que me resultó al aplicar esta pequeña formulita. De ahí, pues entonces, tengo que buscar la clase, ojo, la clase donde se encuentra ese cuartil o donde se encuentra ese lugar. Ese lugar es el 37.5. ¿Dónde lo busco? En las frecuencias acumuladas. El 37.5 yo tengo que ubicar las frecuencias acumuladas de mi tabla. Vean que hasta la clase 1, 2, 3, hasta la clase 3 no lo encuentro, el 37.5, no lo alcanzo. El 37.5 está hasta la clase 4. Entonces esta va a ser mi clase del cuartil. Esta va a ser mi clase del cuartil 2. Digamos que esta va a ser la clase del cuartil 2. Por ahí le voy a poner la seña. ¿Por qué no tomé el 24? ¿Sí? No es el que esté más cerca, es el que lo contenga. Entonces, esta clase es la que contiene al cuartil 2.
¿sí? Entonces ahí me posiciono y de ahí tengo que desglosar los demás elementos, ¿sí? Para aplicar esta fórmula. Esta es mi fórmula que me interesa, ¿sí? Esta es la fórmula ahora sí completa que me interesa. Tengo que desglosar un LI. LI es el límite inferior de la clase donde ubiqué el cuartil. Entonces yo voy a ubicar acá un LI. El límite inferior es 168. Entonces voy a poner igual. Bueno, voy a tener que teclear 168. Entonces LI vale 168. ¿Sí? Si me voy al desglose, el K por N sobre 4 ya lo tengo. Le voy a restar un FI menos 1. Vean que la F es mayúscula. La FI me habla de una frecuencia acumulada. Entonces es frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil, ¿verdad? Frecuencia acumulada, la clase del cuartil es esta. Frecuencia acumulada anterior es 24. Entonces aquí es F y menos 1, si no me equivoco. Y menos 1, entonces va a ser, de ahí sí lo puedo tomar ese valor, ¿no? El anterior es 24, entonces va a ser ese, 24. ¿Qué me falta de mi fórmula? Eh, eso va a ser sobre la frecuencia de la clase del cuartil por el AI. El AI no viene aquí en la descripción, pero es el tamaño del intervalo, ¿no? Entonces, voy a poner aquí la frecuencia directa, ¿no? Frecuencia de esa clase del cuartil. La frecuencia de esa clase del cuartil es 28, ojo, ¿sí? Y el tamaño del intervalo, o ahí viene descrito como A subíndice I, que yo lo tengo acá arriba, el tamaño del intervalo del I, que para mí es 6. Ahí está, ya tengo para aplicar la fórmula, ¿sí? Entonces, si a mí me interesa el cuartil 2, me interesa el cuartil 2, entonces voy a, voy a calcularlo, voy a aplicar la fórmula ahí. Mi fórmula, si quieren, me la voy a llevar para acá, a como lo hemos hecho en otros casos, para que la estemos, mirando cómo la aplicamos, ¿no? Entonces voy a copiarla, voy a pegarla ahí. Ahí está. Entonces, vean que en mi fórmula es el LI, que es 168, luego sigue más, voy a poner más, ahí, voy más, ¿no? Y de ahí sigue el quebrado. Pero para aplicar yo la división, primero tengo que agotar la parte del numerador. El K por N sobre 4 ya lo tengo. Vean, pero para que se aplique el numerador, voy a abrir un paréntesis. El K por N sobre 4 es 37.5. Ahí está. Le voy a restar el F mayúscula subíndice I menos 1, que es el 24. Le voy a restar, aquí lo tengo ya abajo. Este es el 24, ¿no? Entonces ya lo cierro, porque esa es la parte del numerador. Vean que es esta parte. K por N sobre 4 menos Fi menos 1. De ahí ya divido, perdón, ya saco la división. Y, bueno, pongo la división, no divido aún, divido con Fi. Entonces, debajo del numerador va Fi. Ahí está. Entonces, vean que ese es un solo elemento. Ya que tenga ese resultado, lo tengo que multiplicar por el 6, porque es el ahí. Por lo tanto, toda esa, bueno, sí lo puedo multiplicar sin paréntesis, creo. Entonces, vamos a probarlo así sin paréntesis. Pueden ponerlo si quieren, pero según yo no es necesario. Lo iba a poner, pero entonces voy a multiplicar por ahí, que es lo que me faltaba, y la suma sola se va a aplicar. Si doy Enter, mi resultado debería de ser el valor de la mediana, 170. 171, pues hay una pequeña variación ahí. Ah, pues sí es aquí porque no está redondeado, ¿no? Entonces, seguramente acá sí. Está, miren. Ahí se redondeó otro, sí
amplío, ahí se van a ver. Miren, es el mismo valor de la mediana. Entonces vean que ahí ya está el valor de del cuartil 2 que corresponde con la mediana, lo que ya hemos dicho, ¿no? Y en este es el caso de los cuartiles, ¿no? Tendríamos que seguir el mismo procedimiento en caso de que queramos aplicar otro cuartil. También está el caso de los deciles. Este en vez de 4, pues son de 10 en 10, ¿no? Podemos calcular del 1 hasta el 9 y el decil 5 corresponde con la mediana porque es el 50% de los datos, ¿no? Entonces aquí lo único que cambia es mi K de 1 hasta 9, porque puedo calcular 9 deciles. Prácticamente, bueno, la fórmula es igual, como el K cambia de 1 a 9, pues aquí es sobre 10 solamente, ¿no? Y aplicamos el mismo procedimiento. Para el cálculo de los percentiles, pues es lo mismo, pero recuerden que percentiles son, o se refiere a porcentajes. Y como no podemos calcular el último, pues podemos calcular 99 percentiles, del 1 hasta el 99, ¿sí? Donde el percentil 50 coincide también con la mediana. La fórmula es muy similar, ¿sí? La única diferencia es que el K cambia de 1 a 99, ¿sí? Y en la fórmula, pues es K por N sobre 100. Todo el resto es igual. Entonces, es el mismo procedimiento.